¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Acá estamos otra vez en el programa. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo andas? Bien, acá muy dichoso de tener un nuevo invitado, que en esta ocasión es el compañero Martín Héctor González Mejía, que es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Autónoma de Puebla, compañero también de la facultad, y que bueno, esta tarde nos va a platicar respecto a la ecología, y pues otros temas que derivan de él, ¿no? Que también son importantes en la ciencia política. Pero bueno, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Qué gusto saludarte, Alejandro. Pues ya ves cuánto tiempo sin saludarte. Ya ves la ligera peje los caminos de la vida. Pero sí, realmente les agradezco la invitación, les agradezco la oportunidad de hacer llegar la voz de nosotros los ecoemprendedores, ya que es importante el hacer llegar todos estos temas para ir cambiando los hábitos de consumo para ir haciendo poco a poco presencia en contra de algunas conductas que a veces tenemos no solamente como individuos, sino que también alimentamos esas prácticas desde el gremio empresarial. Claro, y que es sumamente importante tratar el tema, ¿verdad? Claro que Pues sí. por los tiempos que estamos viviendo y sobre todo, pues como mencionas, ¿no? El tema del consumo y qué tanto ha estado afectando, pues, últimamente al mundo. Y bueno, me gustaría que nos platicaras lo que tú entiendes por ecología y, bueno, si nos pudieras pues, platicar respecto a ese tema. Claro que sí, mi estimado Alejandro. La ecología yo lo entiendo como un movimiento, una tendencia en beneficio de cuidar lo que es el medio ambiente, nuestro entorno, lo que son los ecosistemas naturales y realmente, bueno, ese sería principalmente el punto de vista que tengo acerca de la ecología. De ahí se derivan algunos temas, algunas ramas, otras cosas muy importantes, lo que son políticas ambientales, lo que son métodos de consumo, hábitos de consumo, sistemas económicos y otras cuestiones. Oye, Martín, te saludo y también te preguntaría algo como que, ¿qué tanto o si existen las leyes de ecología ambiental, es decir, qué tanto están, qué tanto se les exige a las empresas que puedan ser ecológicas, qué tanto no? ¿Qué sabes sobre eso? Realmente tengo un conocimiento pequeño acerca del tema. Realmente mi lucha es quizá un poco desinformada. Sin embargo, conozco que existen algunas políticas ambientales, las cuales van derivadas a emisiones de gases contaminantes. Por ejemplo, en lo que es el sector automotriz, como programa de gobierno, quizá actualmente ya no se encuentra tanto en vigor, pero creo que sí alcanzaron a escuchar acerca de lo que eran las famosas verificaciones, los verificentros. Esta política pública iba encaminada a lo que es evitar que los automóviles de distintas ciudades del país emitieran muchas emisiones de gases contaminantes, ya que al haber tantos millones de vehículos en el país y miles de autos en la ciudad, era importante implementar algo así para tratar de que los mismos automóviles estuvieran bien en su funcionamiento y de la misma manera evitaran el expulsar cantidades de smog y otros gases contaminantes de efecto invernadero a lo que es la capa de ozono. Por desgracia, existieron algunas irregularidades, existieron distintos problemas por los cuales este programa no tuvo gran éxito. Realmente la corrupción fue uno de esos factores que evitaron el buen desarrollo de dicho programa, que para mi gusto tenía un muy buen enfoque, ya que hay vehículos que no cumplen con las medidas de gases contaminantes. Y derivado de esto, existieron algunas políticas para evitar que los autos en fabricación excedieran el límite de gases contaminantes.
Por ejemplo, uno de los autos que he seguido muy de cerca es el Nissan Tsuru de la marca japonesa Nissan, el cual fue un auto que ofrecía grandes cualidades al público en cuanto a comodidad, en cuanto a gran rendimiento, facilidad de reparación. Sin embargo, no pasaba como tal algunas reglas las cuales hacían que fuera un vehículo contaminante para lo que es la producción de autos modernos. Y también acompañado de algunas cuestiones que eran normas de seguridad, fue que la unidad fue retirada de producción a finales del año 2017. Otro aspecto importante es tomar en cuenta que ha habido algunas medidas para evitar la tala de árboles de lo que son zonas naturales protegidas. Realmente algunos, lo que son municipios, bueno, de Michoacán, donde la mariposa monarca tiene su hábitat, también hay zonas protegidas. Sin embargo, algunos tratos de corrupción y cuestiones así hacen que se lleguen a talar hábitats donde esta especie cohabita. Y esto mismo crea un desequilibrio ambiental. Y al igual, otra ley importante es el Protocolo de Kioto que se dio en el año de 2002, en el cual distintos países hicieron un tratado con el cual iban a tratar normas ambientales y normas para prevenir lo que son la provocación de gases contaminantes. Sin embargo, podemos ver que lo que son algunos países desarrollados con un sistema capitalista muy latente, dejan de lado algunos protocolos ambientales y no respetan del todo la norma, ya que es muy conocido que en América Latina tenemos secuestrados nuestros recursos naturales a manos de empresas extranjeras, ¿no? Las cuales tienen muy desarrollado consumismo y apoyo al sistema capitalista, ya que para mi gusto el sistema capitalista es uno de los principales factores de la debacle ambiental que tenemos hoy en día. Y ya que a veces me he aventado algunos trompos con algunos compañeros que son muy fanáticos de defender el sistema capitalista, ¿no? Y realmente el sistema capitalista es algo que por desgracia no podemos erradicar. Sin embargo, yo veo una oportunidad en los ecoemprendimientos de entrar a ese sistema y cambiar la manera de producción en cuanto a cómo se producen los bienes y servicios que tenemos día con día. Entonces, esa sería mi respuesta en relación a las políticas ambientales que se han generado. Realmente, como menciono, mi conocimiento del tema no es tan extenso y tan amplio. Sin embargo, estoy preocupado por el tema y realmente una de las personas que ha influido acerca de este punto de vista que tiene un servidor es la profesora Emalicia Canales de la Fuente, ya que ella, a pesar de ser internacionalista, tiene un enfoque muy dirigido al cuidado del medio ambiente. Inclusive me ha dejado algunas lecturas que me han hecho reflexionar acerca de los hábitos de consumo, inclusive hablar de la obsolescencia percibida y obsolescencia programada, ¿no? Y son cuestiones muy, muy interesantes, compañeros. Y ahora que mencionas esta cuestión de la obsolescencia programada, bueno, primero sería bueno que nos explicaras a qué se refiere la obsolescencia programada. Y a partir de eso, es decir, sabemos que es un problema del sistema económico, como tú mencionaste, que es el sistema capital. Muchas veces en estas como políticas se le echa mucho la mano al individuo, es decir, tú como individuo, no sé, báñate y usa agua por 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Pero ves del otro lado que las empresas, o sea, tú como individuo tratas de ahorrar el agua, pero las empresas consumen millones o miles de litros al día, entonces luego llega la pregunta, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿No? Es decir, ¿qué tanto beneficia que solo me bañe 5 minutos si por el otro lado las empresas van a estar consumiendo muchísimos y muchísimos millones o miles de litros? Entonces, bueno, la pregunta sería esa, primero, ¿qué es la obsolescencia programada? Y ¿qué tanto es culpa de unos y qué tanto es culpa de otros? O bueno, ¿cuál es tu análisis respecto a eso? Por supuesto. Muy bien.
realmente me parece muy interesante cómo planteas este tema, ya que las empresas, o sea, como lo había mencionado anteriormente, tienen una gran cantidad de culpa en relación a el problema ambiental que tenemos hoy en día, ya que hablar de la obsolescencia programada es hablar, por ejemplo, de la marca Apple, que, por ejemplo, produce equipos cada año y va programando esos equipos para que al pasar del tiempo se vayan convirtiendo en equipos obsoletos y de esa manera orillar a un consumismo en el cual de repente, no sé, en los teléfonos, de repente el celular tiene capacidad para 16 megabytes, por ejemplo, y de repente en aquel entonces, por ejemplo, estamos hablando de 2015, una aplicación tiene un peso de 1 gigabyte. Estamos hablando de que, bueno, es un ejemplo, ¿no? No es exacto, pero estamos hablando de que, por ejemplo, le cabrían 15 o 16 aplicaciones, pero con el pasar del siguiente año, esa misma aplicación con actualizaciones y todo eso, va teniendo un peso de 4 o de 5. Al final de eso va creando aplicaciones, la misma marca, que el equipo viejo ya no puede sostener y de esa manera va haciendo que este equipo que tú tienes ya no tenga vigencia. A lo mismo tienes de dos, o quedarte en el pasado con tu equipo obsoleto que ya no te va a ocasionar un gran beneficio, o tener que caer en el consumismo de comprar algo porque tú lo necesitas. Entonces, esto es un gran problema para el medio ambiente, ya que al producir equipos se genera una contaminación. Estamos hablando, como le digo a muchos consumidores, de un sistema de economía lineal. O sea, ¿cómo es la economía lineal? Extraes materiales, produces y desechas. Esto es justamente algo que podemos ver aquí. Entonces, de esa manera, al haber una mayor producción de equipos, tiene que haber un efecto mayor de contaminación. Y muchos de esos equipos producidos van a ser un problema para el medio ambiente y van a ocasionar una contaminación, aparte de la contaminación por extracción de materiales y por la producción, también van a ser una contaminación al ser un desecho. Entonces, esto es algo muy interesante, ya que por este lado yo considero que las empresas tienen mucho en el papel que ver. Y en relación a la pregunta que me planteas de que qué tanto tenemos de culpa los individuos de la crisis ambiental, para mi gusto es debido a que nosotros solemos llegar a permitir este tipo de crecimiento de algunas empresas, o sea, por la desinformación, ya que para mi gusto está bien que tomemos medidas como cuidar el agua, reciclar en casa y todo eso. Claro que no es suficiente, eso lo sabemos de cabo a rabo. Sin embargo, si empezamos a tomar estas medidas y empezamos de repente, ¿sabes qué? Bonafont extrae tantos litros de tal pueblo, nos quita tantos recursos, pues vamos a empezar a dejar de consumir Bonafont. ¿Sabes qué? Hay muchos compañeros que dicen, no, pero es que se va a generar una escasez de empleos, que va a haber una escasez de trabajo, que Bonafont ayude en esto, que en el otro. Pero para mi gusto, lo que las empresas nos quitan en relación a lo que nos dan, es como si de repente una empresa me diera una gotita de agua y se llevara todo este vaso lleno de lo que está extrayendo del país. Entonces, por ese lado, a veces carecemos mucho de lo que es la unión, ya que de repente vemos a la empresa y no hacemos algo en contra de esas prácticas que hace. Por ejemplo, yo desde hace 6 años he dejado de consumir refresco y he dejado de consumir muchos artículos que producen esas empresas, pero no solamente mi objetivo y mi lucha queda ahí, sino que también trato de concientizar para que más personas conozcan acerca de este tema. Y eso es algo muy, muy interesante, porque al hacer una conciencia, estamos haciendo que más gente conozca acerca de este tema y tratemos de hacer algo al respecto, ya que el tratar de minimizar la culpabilidad del individuo es algo que tiene cierta lógica. Sin embargo, me parece que es algo que va en contra de la lucha que hemos estado haciendo,
ya que al quitarle culpa al individuo es como que, ¿sabes qué? Vemos que este problema existe, vemos que esto está mal, pero no vamos a hacer nada al respecto. Entonces, desde ese punto de vista, yo tomo el quitar la culpabilidad al individuo, porque yo creo que como individuos también tenemos cierta culpa, ¿no? Obviamente, pues hablamos de que somos millones de individuos. Entonces, si empezáramos a juntarnos y empezáramos a hacer una lucha colectiva, como lo bueno de ser amante de la historia y de la ciencia política es que, no sé, si alguien hubiera dicho, ¿sabes qué? No, Marx, lo que tú dices está equivocado, que los capitalistas tienen toda la hegemonía sobre nosotros, no hay nada que hacer, pues quizá estaríamos hablando de que habría muchas condiciones precarias que se seguirían practicando. Hay mucho en qué trabajar porque hay mucha explotación, existe una esclavitud moderna. Sin embargo, hemos ganado ciertos derechos. Y esto me relata una frase que menciona que los poderosos están en desacuerdo con que los más desprotegidos ganen derechos, porque al ganar derechos los desprotegidos, los poderosos van perdiendo un privilegio, ¿no? Porque un derecho de nosotros que no tenemos, para ellos es un privilegio sobre nosotros. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar. No le estoy quitando culpabilidad al gremio empresarial porque obviamente tienen una gran parte de culpa y realmente son más poderosos que nosotros porque ellos controlan muchos gremios, pero si empezamos a unirnos, vamos a empezar a hacer un dolor de muelas para ese gremio empresarial. Oye, y con respecto a esto que dices, me parece interesante, porque siempre se le echa la culpa al capitalismo, pero no se entra en reflexión que parte de que el sistema capital funcione es también cuestión de los individuos. Y es muy curioso esta parte de la contradicción, porque siempre se dice hay que ser como Noruega o hay que pensar como los países nórdicos, pero ellos también tienen leyes ecológicas, ¿no? Políticas ecológicas, y son llevadas a cabo o tratan de llevarlas a cabo lo mejor que se puede. Y acá no funcionan, no tanto, como tú habías dicho, no tanto por los empresarios, sino por la corrupción o el tráfico de influencias que no solamente puede tener un político con los empresarios, sino nosotros mismos como individuos al no respetarlas. Y y eso es muy curioso, ¿no? Porque se le echa la culpa, o sea, no digo que el capitalismo sea bueno, sino que siempre hemos tratado de decir que se tiene que reflexionar. Sí, o sea, es que de verdad siempre se tiene que reflexionar, o sea, ¿por qué quizá el capitalismo es malo? Quizá porque existe mucha ambición y no se reflexiona. Y esto con esto que tú estás diciendo me parece padre, me parece muy importante, porque se nos olvida que para poder generar una sociedad se necesitan un cúmulo de individuos, o sea, individuos que formen una sociedad, ¿no? Y ahorita con todo esto que tú estás diciendo, pues ahorita que es la época de lluvias, pues podemos ver muchas ciudades, muchos lugares, muchas colonias que se inundan y sale toda la basura. O sea, hay algo que yo he visto es que no tenemos, por lo menos en general en todo en la nación de México, solamente es en lugares determinados, que es el poder reciclar y separar la basura conforme a lo que es, ¿no? Vidrio, plástico, cartón, etcétera, ¿no? Y también nosotros no tenemos como que esa cultura, ¿no? Y también no se nos fomenta eso, ¿no? O sea, no todos, o sea, me incluyo, no todos podemos hacerlo o se nos va la onda, pero hay países como en Alemania que tienen hasta sus colores, sus bolsitas de colores y lo van dividiendo, ¿no? Y algo que tú decías que es muy importante, que me agradó mucho, es esto de la responsabilidad, ¿no? O sea, que hacernos responsables, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera, pero, o sea, responsabilizarnos en decir, oye, tu empresa, si estás fallando en esta cuestión de unirnos para poder exigir, ¿no? El trato, o simplemente pues dejar de consumir y consumir otro producto. Ahora bien, con respecto a esto, tú ya dijiste que tiene parte de responsabilidad el individuo, las personas que conforman una sociedad, pero también tiene parte de responsabilidad del gobierno.
pero ¿cómo podemos combatir esto? O sea, ¿cómo combatir el no cuidado realmente de una manera más, no sé si decirlo, legítima, porque lo que decía Alejandro es cierto, ¿no? Nos dicen que ahorremos luz o que no gastemos agua, pero hay empresas o hay ciertos lugares donde se gastan miles de millones de agua, ¿no? No se apaga la luz, etcétera. O sea, ¿cómo poder hacer esto? O sea, ¿cómo poder conjuntar la parte privada con la parte individual, Martín? Para mi gusto, lo que debemos empezar a hacer es a difundir esta información. O sea, realmente por medio de la educación podemos lograr muchísimas cosas, ya que, por ejemplo, gracias a que existe una universidad, gracias a que existe una educación, es que estamos dando origen a este espacio que tenemos aquí. O sea, por ejemplo, un gran ejemplo de lo que podemos empezar a hacer es crear, por ejemplo, como tu canal. Realmente, o sea, aprovecho para volver a felicitar que realmente aquí me parece un buen espacio para dar a conocer estos temas, ya que, por ejemplo, al igual que lo dije en la entrevista pasada, la política es importante para que los individuos empiecen a cambiar el entorno. Entonces, aquí es lo que podemos empezar a hacer. ¿Sabes qué? O sea, mi objetivo en cuanto a este emprendimiento es que el día de mañana las ventas empiecen a incrementar para de esa manera, no sé, a mí lo que me gustaría quizás hacer sería unos modelos de vasos que quizá tuvieran una serigrafía de un árbol. Entonces, no sé, por cada 12 vasos que se vendan de este modelo, vamos a empezar a plantar un árbol. Por cada 12 vasos que se vendan, vamos a dar una plática a una primaria, vamos a dar una plática a una secundaria, porque puede parecer poco, pero realmente si empezamos a entrar desde la infancia, porque realmente esto, si tú desde pequeño no empiezas a cultivar un sentido de cuidado hacia el medio ambiente y un sentido de concientización, realmente es muy complicado que después lo llegues a desarrollar, ya que, por ejemplo, este fanatismo y este interés que tengo acerca del medio ambiente se fue dando poco a poco, ya que en la primaria me dejaron leer un texto, hasta lo leímos en voz alta en toda la clase, agarramos toda una clase completa para leer este texto. Era una suposición de lo que iba a pasar en el año 2070, que decía que en el año 2070 el agua era sumamente escasa, que la gente tenía que bañarse con toallitas desechables, que la ropa también era desechable, que la gente estaba totalmente arrugada por la carencia de agua, que los mares habían secado, que muchos animales habían muerto. Entonces ahí te relataba la importancia del agua que tiene en todo, ya que el agua es importante para hidratarse. O sea, realmente al día necesitas de 1 litro a 2 litros de agua para tener una buena salud. De ahí, para preparar la comida, si quieres preparar un caldo de pollo, necesitas agua. Que si quieres lavar los platos, necesitas agua. El agua es importante para todo. Entonces, al leer ese texto, realmente sí me llegó, sí me impactó. Entonces, realmente mi primer idea para empezar a dar a conocer este tema, pues fue platicarlo en mi entorno, ¿no? Platicarlo con familiares, platicarlo con amigos, y realmente por eso me pareció tan importante. De ahí empecé a desarrollar carteras de cajetillas de cigarros, inclusive, no sé, lo que me gusta de ese trabajo es que, por ejemplo, cada vez que vendo un juego de 6 vasos o 12, para mi gusto es como que digo, me gané algo, pero a partir de reciclar, por ejemplo, 6 botellas, 12 botellas, que realmente por eso es tan importante este tema de los ecoemprendimientos, ya que de esa manera salimos del sistema de producción lineal en el cual solamente se extrae, se produce y se desecha. Aquí, en el primer paso, ya no extraemos, o sea, ya no estamos
extrayendo materiales para producir un producto. Estamos utilizando algo que ya se produjo, que ya tuvo una contaminación, y a la hora de fabricar, estamos evitando que todo eso vaya para la basura. De esa manera evitamos la contaminación de extraer materiales para una fabricación, ya que realmente la producción tiene mucho menos contaminación que producir algo nuevo, y también estamos evitando que todo ese residuo sea un foco de contaminación. Y afortunadamente cuando empecé con este emprendimiento, me pasó que sí, topé un poquito con pared, o sea, porque cuando empezaba a publicarlo en Facebook, en algunos grupos, no faltaba la gente que empezara a atacar mi emprendimiento, a decir que estaban caros, a decir que otro tipo de cuestiones. Pero afortunadamente, conforme fue pasando el tiempo, he encontrado gente que apoya este proyecto a capa y espada y que realmente creen en nosotros los ecoemprendedores, ya que también he estado en algunos grupos de ecologistas en Facebook y hay noticias, pero padrísimas. Por ejemplo, hubo una noticia que mencionaba que en Mazatlán se hizo un concurso de pesca, pero era un tipo de pesca diferente. Era que era un concurso de pesca y iban a dar un premio económico a quien lograra pescar más plástico, aluminio y vidrio del mar. O sea, quien pudiera sacar más cantidad de basura del mar iba a tener un premio. Y realmente esto me pareció algo magnífico, ya que podemos empezar a cambiar ese hábito, por ejemplo, de pescar algún pez para disecarlo o algo así, por empezar a hacer concursos donde el premio sea por hacer una acción ecológica para dar a entender este tema. Porque, por ejemplo, lo bueno del reciclaje, por ejemplo, de PET, es que a partir de botellas de PET puedes volver a fabricar otras y de esa manera evitas que la fabricación de esas botellas sea extracción de petróleo, o sea, la fabricación de petróleo. Entonces, justamente por eso es tan interesante, ya que al igual me ha tocado por medio de este emprendimiento, el platicar con mucha gente y plantear el porqué de este proyecto. De hecho, tengo mi blog también en Facebook, que tiene casi 400 seguidores. Entonces, esto también es algo que me llena de gusto, porque ya somos 400 personas que nos interesa este tema. Y en algunos grupos he visto que son a veces miles. Entonces, la cuestión es empezar a tener tiempo y dedicar espacio para dar a conocer estos temas, ya que aquí la cuestión es como un maestro, que sabes que así como enseñas a leer y a escribir, el enseñar a la gente a leer y a escribir va a traer un beneficio, ya que evitarás menos injusticias, le darás a esa persona una mejor calidad de vida, ya que al poder leer va a poder facilitarse la vida. Entonces, es justamente lo que queremos hacer con este emprendimiento, el darnos ese tiempo para platicar acerca del tema y para hacer que más gente se interese en el mismo. Entonces, realmente uno de mis sueños sería que este emprendimiento el día de mañana crezca y que de repente me vean la necesidad de contratar gente. De esa manera, al contratar gente, se generen empleos. Y sería algo positivo, porque al generar empleos se estaría generando un empleo a partir de reciclaje, porque normalmente la industria automotriz siempre presume que no, es que este año se produjeron 50,000 vehículos, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿por qué no buscar que una empresa presuma, sabes qué, este año reciclamos 50,000 botellas o 200,000 botellas y plantamos tantos árboles, hicimos esto, y que de repente la gente se empiece a informar y le llame la atención ese tipo de temas, ya que, por ejemplo, los vasos de botella no son el único ecoemprendimiento, ya que hace poco compré también unos zapatos, los cuales tenían su suela de llanta, y esto me pareció fascinante, ¿no? Desde que los vi me enamoré de los zapatos, y realmente espero comprar más. Me gustaría que más empresas tuvieran esa dedicación de, ¿sabes qué? Vamos a empezar a fabricar calzado que tenga suelas de llanta, porque realmente lo que es la zona de donde es un servidor, Bosque de San Sebastián, San Antonio Abad,
Rivera, a lo largo de las vías se ven un montón de llantas, una cosa impresionante de llantas y de basura, y yo creo que todo eso le podemos dar una segunda vida útil. De esa manera evitaríamos la contaminación por extracción de materiales y evitaríamos que haya tanta basura en las calles. Y justamente, bueno, ahorita que mencionas eso, a mí me gustaría preguntarte si crees que estas cuestiones como la que tú elaboras y algunas asociaciones y demás hacen respecto al ecoemprendimiento, ¿tú crees que eso pudiese estar peleado con el sistema? No sé si me doy a entender bien. Es decir, ¿qué tanto pudiese o se pudiese creer que estas cuestiones ecológicas de emprendimiento estén peleadas con el sistema capital, obviamente? Esto porque, bueno, regresando un poco al tema de la obsolescencia programada, hay un Sí, documento claro. que se llama así, de hecho, y en el que se documenta que a veces, muchas veces, la gente piensa que en estos países comunistas o socialistas, dígase la URSS, Cuba y demás, como que la tecnología o el progreso tecnológico no existe, ¿no? Y porque basan sus ideas en, por ejemplo, en los autos, ¿no? Que en Cuba se tiene la idea de que los autos eh, pues son muy viejos y no hay progreso, ¿no? La cuestión que se menciona es decir, no es que no sean buenos carros, sino que fueron carros diseñados para durar demasiado y demasiado tiempo. Y así con refrigeradores y con computadoras y muchas cuestiones tecnológicas basadas en un sistema económico que hacía que estos aparatos funcionaran pues muchísimo más tiempo, que su tiempo de vida sea más largo. Lo que voy es que el sistema económico, el sistema capital es del consumo, el consumo, el consumo, el consumo. Entonces, tú, basado en esto, ¿tú crees que pudiese estar peleado las cuestiones ecológicas con el capitalismo? ¿O qué tan fácil pudiese ingresarse a ese mercado? No sé si me explico. No, claro que sí, pues para mi gusto es un 50-50, ya que obviamente el empezar a transitar de una manera de consumo más consciente y más ecológica va a traer consigo muchos cambios, entre ellos la desaparición de algunas empresas, con ello también la desaparición de muchos hábitos de consumo, y esto puede ser perjudicial para muchas empresas. Por ejemplo, entre ellas, como mencionaba, el calzado. Las empresas de calzado pues se verían en necesidad de cambiar la manera en que fabrican, ya que, bueno, una parte del capitalismo que podemos extraer como algo positivo es que el mercado se va actualizando o el mercado va cambiando debido a la solicitud del consumidor, tomando en cuenta la oferta y la demanda. Por ejemplo, si hubiera un consumo consciente, para mi gusto se vería obligado el mercado a ofertar artículos con un menor impacto ambiental. Por ejemplo, si la gente dijera, ¿sabes qué? Es como las televisiones. Buen ejemplo. ¿Sabes qué? Estas televisiones ya no ofrecen esto, estas televisiones ya no cumplen con los requisitos y ya no cumplen con lo que se necesita en cuanto a las exigencias de la sociedad. Realmente tendrían que reemplazar eso que venden por algo a las exigencias del consumidor. Por ejemplo, es como si actualmente quisieran vendernos un teléfono Nokia, un ladrillito con teclas, pues yo creo que muy poca gente compraría ese producto. Entonces, para mi gusto, sí podemos empezar a buscar la manera de no estar como tal peleados entre un sistema de producción y las exigencias del consumidor, ya que, por ejemplo, como mencionas, los artículos que hay en Cuba, por ejemplo, los autos, esto me parece muy interesante, ya que podemos empezar a transitar del producir al reparar, ya que, por ejemplo, también estoy realizando un proyecto que realmente no he podido desarrollar del todo porque el espacio es muy, muy pequeño, mis herramientas para trabajar y mi capital es muy limitado, pero
se llama Recicletas este emprendimiento, el cual me gustaría el día de mañana llevar a unas escalas más grandes. ¿En qué consiste esto? Consiste en comprar bicicletas que han sido llevadas a los centros de acopio en venta como fierro viejo, comprarlas, tratar de rescatar lo mayor posible como cuadros, rines, a veces inclusive hasta he encontrado llantas o bicicletas que todavía son funcionales, tratar de arreglarles lo mayor posible y reincorporarlas como un producto utilizable nuevamente. De esa manera estamos logrando que se produzca menos y se utilice eso que ya existe, ya que apenas leí también una frase que mencionaba, en un mundo de constante producción y de constante fabricación, el reparar un artículo y volverlo a hacer funcionar es un acto de rebeldía. Entonces, realmente eso es justamente, bueno, ahorita en el contexto que nos toca vivir, pues sí podríamos tomarlo como un acto de rebeldía, pero si nos esforzamos y empezamos con el tiempo a transitar con ideas más frescas y más justas, el día de mañana no será un acto de rebeldía, el día de mañana será cubrir una necesidad, ya que la sociedad va evolucionando, ya que, por ejemplo, es como si actualmente le dijeras a una persona de color que no puede votar o que no tiene los mismos derechos, obviamente sería algo absurdo. Entonces, ese es el objetivo, que el día de mañana, de repente, alguien que oferte energía, por ejemplo, a gas, se vea como algo absurdo y que lo que el mercado exija sea energía solar. Realmente eso es lo que buscamos. Por ejemplo, regresando al tema de las bicicletas, realmente sí hay muchas maneras de restaurar y de utilizar eso que ya nos ocupa, porque muchas veces también son bicicletas que no tienen un gran desgaste, ya que, por ejemplo, muchas veces pasa que alguien compra una bicicleta porque de repente, ¿sabes qué? Voy a hacer ejercicio, estoy bien motivado, y de repente pasa X o Y razón, el trabajo, o se siente absorbido, y lo primero que hace es arrumbar la bicicleta. Entonces, al tener un desconocimiento acerca de cómo reparar la unidad, no, pues es que ya se le ponchó la llanta, ya no sirve, o de repente la cadena ya no gira, la llevo a un centro de acopio, la malbarato y listo. Entonces, esa bicicleta, cambiándole 2 que 3 cositas, por ejemplo, no sé, a veces es engrasar la cadena, a veces es parchar una llanta, y cuando ves, esa bicicleta ya está funcional. Entonces, muchas veces eso es algo que pasa de manera muy constante, que de repente la gente dice, ¿sabes qué? Esto ya no sirve, se va a la basura. Y eso es algo que podemos empezar a cambiar. Por ejemplo, yo actualmente todavía conservo algunas televisiones de los años 90. ¿Y cómo es que las he logrado actualizar? Existe actualmente algo que se llama decodificador digital, el cual sirve para ver la señal digital, y de esa manera con una antena puedes utilizar esa televisión y se ve incluso en HD. Otra manera es a través de un Xbox 360. O sea, lo puedes utilizar, le pones ya sea hay distintas versiones. Hay una que necesita un cable para conectarse a lo que es a un módem o una antena Wi-Fi, y de esa manera puede recibir contenido de internet. Entonces puedes ver en tu televisión antigua YouTube, Netflix y todo eso. De hecho, incluso en mi televisión antigua sigo viendo Netflix o YouTube, y de esa manera no me veo en la necesidad de adquirir una pantalla plasma y no hacer un consumo innecesario y seguir utilizando eso que todavía me puede proporcionar un beneficio o una utilidad. Oye, Martín, y ya como para ir cerrando acá el diálogo, ¿cómo podemos obtener tus vasos? ¿Cómo podemos tener contacto contigo para los vasos? ¿Dónde los distribuyes? ¿Cómo le hacemos? Muchas gracias, Edgar. Claro que sí. Por ejemplo, le comentaba a mi estimado Alejandro y a ti que yo tengo, uno de los medios para localizar este emprendimiento
es buscar en Facebook la página de Ecovasos Azteca. Y realmente ahí subo todos los días fotos de lo que voy haciendo, subo algunas reflexiones acerca de consumo, subo algunas reflexiones acerca de acciones que se hacen en contra del medio ambiente. Y igual, por ejemplo, mi número es 22 28 71 35 60, a través del cual pueden contactarme con una llamada, un WhatsApp, y ya de esa manera puedo acordar una entrega. O sea, normalmente los vasos que un servidor vende los tienen distintas presentaciones. Por ejemplo, esta era una botella de Bacardí. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Era una botella de Bacardí, a la cual le quité la etiqueta, se le hizo un corte, se lijó, pulió perfectamente para dejarla totalmente utilizable. Uy, se cayó. Al igual, estos vasos tienen un costo de 6 vasos por 200 pesos y 12 vasos por 350 pesos. Al igual, tengo acá estos vasos que son de botella de Corona. Eran botellas que quizá algunos negocios cerraron o las tenían ahí sin utilizar, y al igual se les dio una segunda vida. Estos vasos tienen un costo más económico. Tienen un costo de 6 vasos por 130 y 12 vasos por 225 pesos. Inclusive, y normalmente los vendo en puntos medios. Por ejemplo, no sé si la zona donde vive algún cliente interesado me queda cerca, incluso puedo hacer entregas a domicilio para evitar que tengan algún contagio o algo por lo parecido. Inclusive a veces hay clientes que me mandan su ubicación y voy directamente a donde ellos están. Inclusive si me queda muy lejos, pues con un pequeño cargo extra de pasajes y viáticos para poder trasladarme. Y incluso no sé si es en un punto medio como el Paseo Bravo, el Mercado Morelos. Normalmente yo estoy de la zona centro a la zona bosque, Xonacatepec y todo eso. Inclusive pues podemos vernos en el Paseo Bravo, Plaza Loreto, Plaza Victoria, muchos puntos de la ciudad, y con todo gusto acudo al llamado, ya que realmente cada 20 es una oportunidad para seguir haciendo esto que me apasiona, para seguir luchando con este objetivo. Inclusive hay muchos proyectos para desarrollar esto. Ahorita las ventas son algo escasas por lo mismo de la crisis económica y sanitaria, pero esperemos que terminando este bache que tenemos como sociedad, esperemos que esto el día de mañana pueda tener un crecimiento y el día de mañana poder generar empleos, poder generar una concientización. De hecho, tengo ese gran sueño de que cuando regresen las clases, de repente ir a pedir permiso a hablar de este tema a un COBAEV, a un CONALEP, a lo que son primarias, secundarias, inclusive universidades, porque realmente también, a pesar de que somos universitarios, muchas veces desconocemos de estos temas que son tan importantes. Inclusive platicar en pueblos o en lugares alejados para que esta información pueda llegar a más lugares, porque también me gustaría el día de mañana fomentar lo que son plantar árboles. O sea, no sé, hacer expediciones y de repente, ¿sabes qué? Vamos a plantar tantos árboles y vamos a hacer actividades deportivas, porque hay muchas maneras en las cuales la ecología puede influir en beneficio de un cambio social, ya que la ecología, para mi gusto, también es una manera de encontrar paz entre lo que es el individuo y la naturaleza, ya que debido a este sistema de consumismo que tenemos, cada vez es más complicado que las personas encuentren un sentido de paz mental, de tranquilidad, ya que cada vez el ser humano se complica para encontrar una felicidad, ya que de repente he conocido casos en que de repente, ¿sabes qué? Tengo este teléfono, pero quiero ahora tengo un auto, ahora quiero un auto más moderno y quiero algo para sentirme bien. Entonces también el empezar a hacer esto, busca la manera de que la gente se pueda entretener, se pueda divertir, y de una manera en la cual también puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, hace poco también fui a lo que es el altiplano de Tlaxcala,
y realmente la entrada cuesta 10 pesos. Entonces, realmente, ¿quién dice que para divertirse o para entretenerse o para ver algo fuera de lo común necesitamos mucho dinero para salir a divertirnos? Hay muchas maneras en las cuales podemos entretenernos, salir de la monotonía, cuidando el medio ambiente y también interactuando con esa naturaleza que tenemos tan cerca de nosotros. Bueno, muchas gracias, compañero. La verdad, en lo personal, y yo creo que Edgar piensa igual, es un acto, como tú mencionas, ¿no? Hasta de rebelde el emprender y sobre todo el reciclar y hacer las cosas así como tú las haces. La verdad, admiro mucho. Creo que es muy necesario en este país y yo creo que en todo el mundo como empezar a tomar estas cuestiones de reparar, de reciclar y sobre todo como de reformar, ¿no? Para que pues todos esos contaminantes, toda esa basura que producimos como sociedad no termine en donde está terminando, ¿no? Es decir, en ríos y demás. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo, por compartirnos, pues sí, tu reflexión. Y bueno, recordar que es Ecovasos Azteca, ¿verdad? Claro que sí. El número es 22 28 71 35 60. Ok, entonces ahí te podemos contactar para poder pues adquirir Claro estos que sí. vasos, como vimos, reciclados Inclusive, por ti. inclusive si alguien pregunta por Ecovasos Azteca y se contacta conmigo y me dice que viene por parte de ustedes, les hago un descuento y les regalo unos vasitos. Ok, muchas gracias, sería, qué buena Gracias. propuesta. Yo creo que sí, Claro que sí. No, vamos pues, la de palabra. hecho, también a mis clientes les digo, ¿sabes qué? Si tal cliente llega y me dice, ¿sabes qué? Vengo por parte tuya, a la siguiente compra les hago un descuento y les regalo sus vasitos para que pues de esa manera también el cliente pues vea que se le apoya, porque realmente también esa es una parte importante, apoyar al consumidor. Decirle, ¿sabes qué? A veces quizá somos una opción un poquito más cara, no sé, porque de repente vamos a Viana y de repente un vaso vale 7 pesos y de repente un vaso de botella pues vale 20, ¿no? Pero de esa manera hay que poner en contexto que, bueno, sonará cliché, ¿no? Pero lo barato sale caro Ujú. y realmente es muchas veces lo que llega a pasar, que a veces una alternativa más barata a veces no tiene la misma conciencia ambiental, es como una inversión a largo plazo, como la energía de calentadores solares. Por ejemplo, comprar un calentador solar sale como aproximadamente en 7, 8 mil pesos, pero de esa manera tú sabes que estás contribuyendo al medio ambiente y que el día de mañana el consumo de gas va a ser más económico. Entonces aquí al comprar un vaso sabes que estás evitando que existan más botellas tiradas y estás logrando disminuir la cantidad de botellas que van a parar a la basura. Ok, muchas gracias, compañero. ¿Hay algo que quiera mencionar, Edgar? Antes de... No, nada. Muchas gracias, Martín. Te agradecemos. Vamos a dejar el link acá abajo para que tengan y los datos de Martín para que puedan comunicarse para los que quieran vasos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces, muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Claro que sí, cuídense.